este segundo vídeo sobre la geometría métrica del espacio, lo que vamos a ver son ya cuestiones sobre distancias. Entonces, para las distancias tenemos que tener claro cuáles se pueden calcular y después veremos cómo se calculan. Veremos la más sencilla, que sería la distancia entre dos puntos, después la distancia entre un punto y una recta, la distancia entre un punto a un plano, la distancia entre dos rectas paralelas o que se crucen, ya veremos que no es exactamente lo mismo, mucho menos, la distancia de una recta a un plano. Y por último, la distancia entre dos planos. Evidentemente, dos planos que tienen que ser paralelos, si no, no tiene sentido este cálculo. Bueno, pues para ello vamos a empezar calculando la distancia entre dos puntos y por supuesto vamos a recordar algo que ya hemos hecho pero que nos servirá. Simplemente lo que tenemos que calcular es el módulo del vector definido precisamente por esos puntos, ¿vale? Y tenemos dos puntos cualesquiera, A y B, denotado de esa forma, x0 y 0, z0 y x1 y 1, z1. Pues calculando el vector AB, ya sabéis, restando las coordenadas y calculando la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, que sería pues, el Pitágoras generalizado, tenemos la expresión de la distancia. Recordad también, que esto también hemos visto en clase, que a veces las fórmulas son más complicadas de visualizarlas y de escribirlas que luego a la hora de aplicarlas. Bueno, pues sabiendo esta medida o esta forma de medir la distancia entre dos puntos, vamos a ver cómo podemos hacer el resto de las medidas. Si yo quiero medir la distancia de una recta a un punto, fijaros que lo que tengo que hacer, o la definición sería la distancia más corta que hay entre el punto y la recta. Esta distancia más corta no la puedo calcular directamente, es decir, tengo que buscar qué punto de esta recta estaría en la perpendicular. Como eso es imposible de calcular, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo construyera el paralelogramo, sé calcular o sabemos calcular lo que sería el área y tendríamos la base, tomando cualquier vector de aquí. Entonces, si dividimos el área de ese paralelogramo por la base, lo que nos queda es la altura, porque ya sabemos que lo que tenemos es que el área de un paralelogramo no es más que base por altura. Bueno, pues como sabemos que el área es el producto vectorial de los vectores que lo forman, lo que tenemos que hacer simplemente es coger cualquier vector de la recta, formar el vector formado por AP, coger cualquier vector director de la recta y el producto vectorial de esos dos vectores en módulo, lo que nos quedaría sería el área del paralelogramo que lo formarían. Y el módulo del vector director que hemos tomado sería la base. Pues al hacer la división, lo que nos queda es que la distancia del punto a la recta es tan sencillo como esta fórmula que teníamos aquí, que se me ha colado un poco antes, de cuenta. Bueno, pues como ejemplo, vamos a ver este ejercicio. Tenemos un punto, el 1 menos 2, 2, y tenemos la recta determinada por esta ecuación paramétrica. Por supuesto, si nos lo dirán en otra forma, lo único que habría que encontrar es un punto cualquiera y un vector cualquiera. Visto de esta manera, tenemos que el punto sería el 2, 1, menos 1 y el vector director el menos 1, 2, menos 1. Construimos el vector AP, como hemos dicho antes, tomando un punto cualquiera de la recta y el punto que nos han dicho, y calculamos el producto vectorial. Ya sabéis cómo se hace, con los desarrollo por determinantes, y el módulo de ese vector, en este caso nos queda que es raíz de 6. Calculamos también raíz de 6 el módulo del vector director de la recta. Todo lo que aparece aquí sería el módulo del producto vectorial que sale raíz de 50. Luego, pues hacer las cuentas, lo que nos queda que la distancia sería esta. Y lo que tenemos que hacer siempre es acompañarlo de las unidades. Si no dicen nada, pues se pone una U de unidades y ya estaría escrito. Bueno, si hablamos de la distancia a un punto a un plano, pues la técnica es algo parecida. Lo que necesitamos es calcular la distancia mínima que hay entre el punto y el plano. Es decir, si yo encontrase este punto Q, ya tendría calculado simplemente esta longitud, porque sería un vector. Como no lo tengo, lo que tenemos que hacer es, ¿qué vector puedo usar? Pues evidentemente el que puedo usar directamente es el vector asociado del plano. Entonces, ¿cómo planteamos? Pues es muy parecido a antes, pero teniendo en presente
que el asociado es perpendicular, ¿eh? No hay que tener un poco de cuidado. Este tenemos el vector asociado y el punto de la recta. Entonces, el punto que nos interesa, Q, que sería la proyección, lo que nos dice es que esa distancia, la del punto al plano, es el módulo de ese vector. Bueno, pues para calcular el módulo de ese vector retomaremos un poco lo que hemos hecho antes, ¿vale? Sabemos por construcción que el vector, digo que el triángulo RQP es un triángulo rectángulo. Por tanto, lo que nos queda es que aplicando trigonometría básica, la distancia del punto al plano, que es, hemos dicho, el módulo del vector, en este caso será el módulo del vector RP, con R cualquier punto y P el punto que nos pide, por el coseno del ángulo que forman, que es justamente ya sabe, el ángulo que forman el plano y ese vector. Bueno, pues teniendo en cuenta la definición de producto escalar, lo que nos queda es que el coseno de alfa sería el módulo del producto escalar del vector asociado por ese vector RP y lo dividimos por el producto de los módulos. Eso es lo que nos quedaría. Sustituyendo eso en la expresión anterior, lo que nos queda es que la distancia del punto al plano es el producto escalar en módulo del vector asociado por el vector dividido por el módulo del vector asociado. Bueno, esto es un poco la justificación de la fórmula que vamos a ver a continuación. En la práctica es mucho más sencillo. Vamos a poner las coordenadas. Cogemos el vector n con el tratamiento clásico, que es ABC, el vector RP también con el tratamiento clásico con subíndices en las coordenadas y vamos sustituyendo. Entonces, cuando hacemos esa sustitución, nos fijamos en lo que nos queda es esta fórmula. Pero como R pertenece al plano, quiere decir que cumple las condiciones del plano, la ecuación. Por tanto, tenemos que AX1 más BY1 más CZ1 más D es igual a 0. Con lo cual, en la expresión anterior, en toda esta fórmula, que es la que veíamos antes, ¿qué nos queda? Pues lo que nos queda es que la distancia de un punto al plano es tan sencillo como sustituir las coordenadas del punto en el plano, ver qué nos da, coger el módulo, evidentemente, porque estamos hablando de distancias, y dividirlo por el módulo de vector asociado. Este es uno de los casos en el cual la demostración o la justificación de la fórmula es muy complicada, pero la práctica es mucho más sencillo que todo lo que hemos visto antes. Evidentemente, nosotros lo que haremos será aplicar esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo para que veáis que es más sencillo que todo eso. Tenemos un punto y un plano y calcular la distancia simplemente es sustituimos las coordenadas 1, 2, menos 1 en x y z, lo que nos dé, y lo dividimos por el módulo de 2 menos 1, 2, que es lo que nos da el asociado del plano. Pues la distancia sale 1/3 y ya está. ¿Veis? O sea, este es, insisto, un ejemplo en el cual la práctica es mucho más fácil que la teoría. Si hablamos de distancia entre rectas, vamos a distinguir dos casos, uno en el cual que sean paralelas y otro en el que no. Si son paralelas, el problema se reduce a coger cualquier punto de una de las rectas y calcular la distancia de ese punto a la otra recta, como hemos visto en el primero de los ejemplos. Y sería muy sencillo, ¿eh? No tiene mayor misterio que hacerlo de esa manera. Ahora bien, si se cruzan, bueno, antes vamos a ver un ejemplo, nos dicen estas dos rectas y como vemos tenemos el vector menos 1, 2, 1 y aquí el vector sería el menos 1, 2, 1. Son paralelas y por tanto puedo aplicar lo que hemos dicho antes. Por supuesto, hay que comprobarlo previamente. Cuando me dan dos rectas, lo primero de todo es comprobar si son paralelas o si no. Incluso secantes, porque si son secantes, la distancia sería 0. Tenemos un punto de cada una de ellas y tenemos los vectores. Pues entonces ya puedo aplicar lo que hemos dicho. Cojo un punto cualquiera de una de ellas y calculamos la distancia a la otra. Vale, pues en este caso seleccionamos el punto P de R y calculamos a V. Entonces, aplicando la fórmula, que era el producto vectorial en el numerador y el módulo del vector que hemos elegido de la recta en el denominador, pues calculamos la distancia. Y tenemos, pues aquí veis cómo van apareciendo pues todos los cálculos que estamos diciendo. Y al final la distancia pues sería raíz de 25 tercios o 5 patio de 3, o como queráis expresarlo. Bueno, ¿qué pasaría si las rectas se cruzasen? No son paralelas ni se cortan. Bueno, pues que se puede operar de dos maneras, ¿eh? Vamos a intentar justificarlas.
Por supuesto, estamos hablando de la mínima distancia, porque si se cruzan, la distancia puede ser la que queramos, pero es la mínima distancia que queremos calcular. La primera forma simplemente es para dándonos cuenta de que las dos rectas pueden definir un paralelepípedo, donde justamente cogiendo dos puntos cualesquiera y dos vectores cualesquiera, el paralelepípedo nos está definido de tal manera que la distancia, que es la mínima entre las rectas, es exactamente la altura de ese paralelepípedo. ¿Cómo podríamos calcularlo? Pues bueno, para calcular esa altura, lo que podemos hacer es qué elementos de ese paralelepípedo podemos calcular de una manera sencilla y cómo usarlo. Bueno, pues si recordáis, se puede calcular el volumen de una manera bastante sencilla y se puede calcular el área de una de las bases también de una manera bastante sencilla, con los productos mixto y el producto vectorial respectivamente. Bueno, pues nos ayudaremos de eso. Tenéis aquí las dos rectas con sus respectivos vectores y puntos y lo que vamos a ver es esto, el volumen. ¿Cómo se calcula? Pues el producto mixto de los dos vectores directores y el tercer vector siempre es el formado por un punto de R y un punto de S en este caso, de las rectas. El área es el producto vectorial, el módulo de los productos vectorial y la altura es la distancia directamente entre R y S. Por tanto, como sabemos que un paralelepípedo, su fórmula del volumen es área de la base por la altura, pues despejando de aquí la altura, lo que nos queda es que la altura, que es la distancia, es el producto mixto en el numerador, en módulo, por supuesto, dividido por el módulo del producto vectorial. La segunda forma en la cual podemos calcular esa distancia, a mí me parece más fácil la primera, pero otra de las formas que se pueden hacer es simplemente construir un plano que contiene a una de las rectas y que sea paralelo a la otra. Y a continuación calculamos la distancia de un punto de la recta al plano pi. Bueno, esto sería un poco la expresión. O sea, yo tengo el plano que contiene a S, que sería esta, y al punto A, ¿vale? O sea, que contiene a S y es paralelo a R, perdón, que sería el que está en color azul, y lo que necesitamos calcular es la distancia de la recta R a ese plano, que sería esta altura de aquí. El amarillo, digamos, que es el paralelo que contiene, en este caso, a R. Bueno, pues procediendo de la misma manera, lo que tenemos es que la distancia entre las rectas es la distancia de un punto cualquiera, en este caso P, al plano. Sería la otra forma de hacerlo. Bueno, pues si calculamos eso plano, para hacerlo simplemente es tomar como referencia la recta que hemos dicho y el otro vector. Ya sabemos que con dos vectores y un punto podemos construir el plano y luego calculamos la distancia del punto al plano. Bueno, la fórmula del plano, si recordáis, era esta, donde tenemos que estos son los vectores directores y x1, y1 y z1, en este caso es el punto P que es de S, el punto Google de S. Y ahora hallaremos la distancia de P al plano pi, ¿vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo que es, como siempre, más fácil. Tenemos estas rectas y ahora habría que comprobar, evidentemente, que no se cortan. En este caso no son paralelas, es evidente porque los vectores son diferentes, pero habría que comprobar que no se cortan resolviendo las ecuaciones. En este caso no lo hacen. Tenemos el punto de la primera recta y su vector director y de la segunda. Ahora construimos el vector PQ y hallamos el producto mixto que se hacía con el determinante de los tres vectores. Y por último, razonamos como no es cero, porque si fuera cero el volumen sería cero y no se haría en el espacio, ya sabemos que se cruzan. Es una de las formas de caracterizar que dos rectas se cruzan, calculando el volumen del paralelepípedo cualquiera y que sea cero. Bueno, pues ya podemos calcular el volumen que nos falta. Si es de la primera manera, ya tenemos parte del trabajo hecho, sabemos que no da el volumen, nos faltaría calcular el producto vectorial, ya sabemos cómo se calcula, hacemos el módulo, nos da 3 y bueno, ahora simplemente dividimos el volumen para el área y nos queda la altura. En este caso serían 3 unidades otra vez.
Si lo hacemos de la otra forma, habría que calcular primero la recta que contiene a esa y es paralela a R, exactamente igual que antes, desarrollamos este determinante y nos da pues, este plano, y ahora lo que nos tenemos que hacer es calcular la distancia del punto que teníamos de anterior, que está en R, al plano hallado, y directamente sale lo mismo. Cada uno lo puede hacer de la manera que quiera. Quizás esta es más sencilla de cálculo, aunque recuerda que hay un determinante, y la otra pues requiere hacer dos, porque tienes un producto vectorial y un producto mixto. Eso ya cada uno que elija la forma que crea más cómoda. Bueno, la siguiente distancia sería de una recta a un plano. Por supuesto tiene que ser una recta paralela, si no, no tiene sentido, sería 0. Y esta es tan sencilla como calcular cualquier punto de la recta y hallar la distancia de ese punto al plano. No tiene mucho misterio. Es decir, con todo lo anterior ya sabremos cómo calcular esta distancia. Bueno. Otra distancia que nos podemos plantear es entre dos planos, y como antes tienen que ser dos planos paralelos, porque si no fueran paralelos no tendría sentido, sería 0 la distancia. Y si son paralelos, pues basta coger un punto cualquiera de uno de los planos y calcular la distancia de ese punto al otro plano. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que ser de los planos pi y pi', pues bueno, coger la distancia de uno cualquiera al otro, y ya estaría calculado. Como veis, estos últimos simplemente es aprovecharnos de todo lo anterior, razonar un poco. Bueno, pues tenemos estos dos planos. Calculamos uno de los puntos. Bueno, primero calculamos que son paralelos y no coincidentes. Tenemos que los coeficientes son proporcionales, pero no el término independiente, con lo cual ya sabemos, cogemos un punto cualquiera de pi. Ya sabéis que para coger un punto cualquiera bastaría dar dos coordenadas 0 y despejar la tercera, procurando que sea exacta, y después lo calculamos. Y la distancia sería aplicando la fórmula que sabíamos de un punto a un plano, que es sustituir el punto en el plano y dividir por el módulo del vector.